Esta mujer tuvo un accidente de tráfico y como consecuencia sufrió una lesión medular incompleta. Y lo mismo le sucedió a esta que no va a querer aparecer. Sí, lo mismo le sucedió a esta mujer que también tuvo un accidente de tráfico, también tiene un diagnóstico médico de lesión medular incompleta, pero si os dais cuenta, aun manteniendo las dos el mismo diagnóstico clínico, el mismo diagnóstico médico, la experiencia del movimiento que tienen es completamente diferente. De hecho, esta mujer necesita de otra persona para poder propulsarse. Lo que estamos hablando entonces es que la lesión medular incompleta, ese término, ese diagnóstico médico o condición de salud, si estamos hablando ahora desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, corresponde a la Clasificación Internacional de las Enfermedades, la CIE. Claro, pero es que nos pasa que a los fisioterapeutas, cuando queremos hacer un razonamiento clínico y queremos poder evaluar las necesidades, la funcionalidad de nuestros pacientes, el diagnóstico médico se nos queda incompleto. Claro, ¿cuál es el tratamiento de la lesión medular incompleta? ¿Cuál es el tratamiento del ACV isquémico? ¿O cuál es el tratamiento del ACV hemorrágico? ¿Cuál es el tratamiento de la parálisis cerebral? Es decir, se nos queda corto el diagnóstico médico para poder hacer un razonamiento clínico. Y entonces ahí es cuando la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, tenemos varios asuntos que tenemos que resolver y uno de ellos es poder crear una descripción de cómo a estas condiciones de salud se le puede asociar el funcionamiento o la discapacidad. Entonces es cuando en 2001 surge la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, que el objetivo principal que tenía es poder asociar a las condiciones de salud el nivel de funcionamiento que podrían tener cada uno de los individuos. Y la manera en la que lo hace es a través de un modelo. Es un modelo en el que arriba se encuentra la condición de salud, como podéis ver, y luego es un modelo sistémico. ¿Qué significa un modelo sistémico? Significa que estos componentes, funciones y estructuras corporales, actividad, participación, factores ambientales y factores personales, interactúan entre ellos para que la unión entre ellos, teniendo el mismo peso, sea capaz de darnos en sí cuál es esa funcionalidad o esa discapacidad que el paciente tiene, según las terminologías que utiliza la CIF. Claro, pues esto vamos a verlo así en ejemplo, a ver estos componentes qué significan. Podemos tener entonces a un hombre que está corriendo y entonces ahí podemos ver, fuera de una condición de salud, podríamos evaluar los factores personales. Por los factores personales podría ser que a este corredor está corriendo y le gusta mucho correr porque es muy deportista. También podríamos pensar que le gusta caminar por la calle, correr por la calle. Es decir, son los factores personales que se añaden a lo que estamos viendo, a la carrera que está corriendo. También podríamos ver desde aquí los factores ambientales, pues por ejemplo que está corriendo por el césped, que es muy diferente que si pudiera estar corriendo por la ciudad. Es decir, que son varios elementos que podemos identificar y que interactúan entre sí. Además, si ahora nos centramos en los componentes de las estructuras corporales o las funciones corporales, como estructura corporal, bueno, pues podemos ver el tobillo, podemos ver la rodilla, podemos ver los músculos, es decir, podemos ver estructuras que forman parte de correr. Así como las funciones corporales. Las funciones corporales sería la manera en la que los sistemas interactúan entre ellos para una determinada actividad. La manera en la que los sistemas interactúan entre ellos para una determinada actividad. En este caso, la determinada actividad de la que estamos hablando sería la actividad de correr. Esa sería la actividad en sí. ¿Cuándo entra el concepto de participación? El concepto de participación entra cuando ya no estoy corriendo solo, ya no es algo que no es una tarea que estoy haciendo por mí mismo, sino que está englobada en un entorno social. Es decir, ahora ya estamos viendo esta imagen con una perspectiva completamente diferente que la primera que hemos visto. Y esto es lo que nos propone la CIF. La CIF nos propone ver desde lo más pequeñito, nos propone ver desde las estructuras corporales hasta lo más grande. Es decir, cómo esa actividad se puede llevar a cabo en un contexto social. Esa manera de involucrar la actividad en un contexto social es lo que se denomina participación.
Claro, si esto ahora lo ponemos en una condición de salud, podemos ver una condición de salud determinada, que podemos ver en una CV, y entonces podemos ver a Paco, como Paco está caminando. Entonces tendríamos la actividad de andar. Dentro de la actividad de andar, pues podemos ver también hay funciones corporales, es decir, podemos ver cómo es la estabilidad de la rodilla o cómo es la estabilidad de la cadera, podemos ver cómo es la capacidad a la hora de la capacidad de andar con el pie, si realmente está haciendo contacto de talón o no. Podemos ver estructuras, como podemos ver la fijación de la mano, que eso tenía que ver de manera articular, o podemos ver en sí, valorar en sí la actividad de andar. Pero quiero enfatizar sobre esto. Estaríamos valorando la actividad de andar. Lo que propone la CIF, lo que propone el modelo de la CIF, es que cuando el modelo de la CIF se incorpora a un contexto terapéutico, el objetivo de tratamiento debe ser capaces de poder trasladar una actividad a una participación. Es decir, ser capaces de integrar esta tarea en concreto que está haciendo, que es de andar, en un contexto social. Y no solamente integrar en un contexto social, sino que la coletilla que tiene la participación es y en una experiencia vital. ¿Qué significa exactamente una experiencia vital? Significa que cuando yo quiero trasladar esta actividad de andar a una participación, tengo que pensar para qué el paciente quiere andar. Es decir, no puede ser nuestro objetivo que el paciente camine por dentro de la sala de fisioterapia. ¿Para qué quiere caminar? ¿Cuál es la experiencia vital que nos interesa? En el caso de Elena nos interesaba, como veíamos esta mañana, nos interesaba ir de compras, puede salir a la calle para tener actividades de tiempo libre. A lo mejor en el caso de Paco puede ser, no lo sé, su experiencia vital sea, no lo sé, hacer snorkel y poder bucear, no lo sé. Es decir, ¿cómo podemos trasladar esto en sí a la experiencia de vida? Es decir, que esto que estamos hablando, específicamente sobre la actividad de participación, la manera en la que lo expresan los autores es este cambio entre cómo la actividad puede pasar a ser una situación vital. En este caso, por ejemplo, están hablando del tema del vestido y cómo el vestido en sí es una actividad, pero que a lo mejor es una actividad que pasa a ser participación cuando forma parte, por ejemplo, de yo ponerme, si es un niño, ponerme un disfraz para poder salir para hacer una fiesta de disfraces, o cómo soy capaz de ponerme el traje de fútbol para salir a jugar con mis compañeros al patio. Es decir, cómo la actividad en sí forma parte de una situación vital. Y esto es lo que nos propone la CIF. Claro, el problema que tenemos con la situación vital es dónde se lleva a cabo. Claro, porque aquí es donde empieza a haber la ambigüedad de la participación. Claro, ¿a qué se refiere participación en el propio entorno? ¿Será nuestro objetivo de tratamiento que nuestro paciente participe más en su entorno familiar, por ejemplo, como puede ser en casa? ¿O estamos hablando de la comunidad? ¿O estamos hablando del país? ¿O estamos hablando del mundo? Es decir, que evidentemente, dependiendo del paciente, tendremos que tomar en cuenta el razonamiento clínico, sabiendo que queremos llegar al máximo nivel de participación, pero en el contexto real del paciente. Y aquí es donde entra en juego la CIF, que tiene tan en cuenta en sí, no en sí el diagnóstico médico, sino la persona de manera individual. Es decir, ¿qué quiere esa persona? ¿Cómo esa persona puede integrar lo que estamos trabajando en una situación que de verdad sea vital? Y eso va a ser independiente, evidentemente, para cada individuo. La manera de poder expresar esto, entonces, los nuevos modelos que están explicando de la CIF, es cada vez más sistémico, bueno, más sistémico o más de Apple, porque todos son círculos, y lo que estamos viendo es que la relación que existe entre actividad, participación, funciones y estructuras ya no se está colocando de manera jerárquica, como el primer modelo que hemos estado presentando en el momento, sino que se ve una relación que existen entre ellos, y aparte de la relación que existen entre ellos, la gran conexión que tienen en el centro con los factores contextuales, es decir, el factor ambiental como el entorno o el factor personal. Y además la CIF nos ayuda a tener una idea sobre exactamente dentro de esta actividad de participación, nos da una pista para hacer nuestro razonamiento clínico y cómo podemos incorporar esas actividades en nuestro día a día. ¿Cuántos pacientes tenéis que en terapia son capaces de hacer 1000 cosas? Es decir, son capaces de subir, de bajar escaleras, de hacer caminar distancias largas cuando estéis cronometrando y estar durante 10 minutos andando. Son capaces de hacer muchas actividades. Pero en verdad, cuando llegan a su casa, lo que soléis encontrar con estos pacientes es ¿qué has hecho en tu casa? Bueno, pues he estado en el sofá sentado todo el día, ¿no? Es decir, que la diferencia entre lo que son capaces de hacer, y este es un término de la CIF, la capacidad, o en verdad lo que está haciendo el paciente, que es el desempeño, es un concepto que nos habla la CIF en el que
si realmente hay mucha diferencia entre lo que el paciente es capaz de hacer y hace con vosotros en consulta y el desempeño, es decir, lo que hace en su día a día, tendréis que abordar sí o sí, según lo propuesto por la CIF, los factores ambientales. Porque nosotros, como fisioterapeutas, somos factores ambientales. Somos facilitadores porque permitimos hacer esta capacidad, pero algo le está pasando en su factor ambiental real, en su día a día, que hace que esta capacidad no la pueda desempeñar. Y este es otro punto que nos da la CIF para que pensemos en cómo nuestra intervención realmente está afectando en el día a día de nuestros pacientes. Bueno, y esto de la CIF realmente no es algo virtual, en verdad existe, ¿no? Si tú te vas a internet, vienes al buscador y pones ahí como el buscador de la CIF, tú puedes clicar y entonces realmente aparece el árbol de la CIF. Bueno, vamos a ponerlo en español. A ver, español, ya está. Entonces vosotros podéis ver aquí a la izquierda que están las funciones corporales, las estructuras, actividades de participación o factores ambientales. Clicamos y en el ejemplo que estamos aquí hablando de la locomoción, bueno, vamos a ver si nos vamos al capítulo 4, que es la movilidad, y dentro de la movilidad tienes todas las capacidades de movilidad que tiene un individuo, descritas por la CIF. Es decir, que no es algo, no solamente un concepto, sino que tenéis una descripción, podéis hacer una descripción detallada de todos los ítems que forman parte de la vida de un paciente. Bueno, en este caso también algo que nos aporta la CIF es que si os dais cuenta, este que hemos seleccionado, que es andar distancias cortas, está la descripción. Es decir, dice que es andar menos de 1 kilómetro, como caminar por habitaciones y pasillos dentro de un edificio o pequeñas distancias en el exterior. ¿Por qué es bueno esto? Porque es bueno que una clasificación nos describa exactamente lo que estamos midiendo. Porque este código, el D4500, que es andar distancias cortas, es igual aquí que en China. Es decir, que si yo estoy hablando internacionalmente y estoy compartiendo la información con un paciente o estoy hablando sobre la funcionalidad de un paciente y digo que un paciente es capaz de andar distancias cortas, todos sabemos que nos referimos a que es andar menos de 1 kilómetro, por ejemplo. Es decir, que todos podemos tener las mismas variables para poder valorar y para poder clasificar el funcionamiento de nuestros pacientes. Claro, fijaos todo lo que tenemos aquí. Me parece que hay alrededor de 1500 ítems para poder valorar en un paciente. Claro, esto no sería posible, 1500 ítems, si realmente quisiéramos luego mirar una condición de salud en concreto. Entonces, para eso, lo que ha desarrollado la CIF son lo que se denominan los core sets. Un core set, perdón, que esto quiere ir hacia adelante. Bien, un core set sería de todos esos ítems que habéis visto ahí, para una condición de salud en concreto, ¿cuáles son los mínimos imprescindibles que tengo para medir? Esto es bastante útil. Imaginad que estéis trabajando en una unidad de ictus, o que estéis trabajando en una unidad de dolor de espalda, o que estéis trabajando en una unidad de prótesis de cadera. Bueno, se han creado grupos de estudio, que son estudios Delphi, y lo que se ha hecho es de esos 1500 ítems que tenéis, ¿cuáles son los mínimos imprescindibles que tengo que medir? 1, para poder investigar, y 2, para poder llevar a cabo el razonamiento clínico. Claro, imaginad que tenéis que hacer un razonamiento clínico con todos esos ítems y cómo se relacionan unos con otros. No sería realmente práctico. Entonces estos core sets lo que están haciendo es poder seleccionar los ítems mínimos para poder operar con ellos y poder llevar a cabo el razonamiento clínico. La CIF no nos va a dar un modelo de razonamiento clínico, nos da ideas para incorporar en nuestro modelo de razonamiento clínico. Entonces si volvemos a Paco, aquí vemos a Paco caminando, aplicaríamos el core set específicamente cuáles son los ítems relevantes para el ACV y nos salen muchos. Nos podrían salir muchos. Nos puede salir andar distancias cortas, la función propioceptiva, las relacionadas con el tono. Nos pueden salir muchas. Ahora, es nuestra labor cómo ahora entiendo la relación que existe entre estos componentes. ¿Cómo es la relación que existe entre andar distancias cortas con las funciones relacionadas con el tono muscular, por ejemplo? Es decir, esta relación entre los ítems que han salido de la CIF, ahora es nuestro deber poder relacionarlos para poder llevar a cabo el razonamiento clínico con la expectativa de que esta actividad de andar se incorpore en una participación. Es decir, que podemos ir de manera bidireccional. Podemos utilizar las estructuras para operar sobre las funciones y que esto me lleve a la actividad de la participación, o puedo ver al paciente desde el punto de vista de la participación, es decir, lo que el paciente no es capaz de hacer a día de hoy, en su día a día, y cómo ahí lo puedo ir desglosando para poder llegar a la causa que me lleva a que este paciente no sea capaz de, en su día a día, poder colaborar. De esa forma podemos llegar a unas hipótesis. ¿Qué es lo que nos propone la CIF? Que utilicemos este lenguaje común. Es decir, podríamos sacar la hipótesis en la que la limitación en las funciones corporales, entonces ya todo el mundo sabe lo que estamos hablando con función corporal,
de tono muscular y la estabilidad de cadera. Entonces, si te vas a ese librito que hemos visto, a esa descripción, y está la descripción de tono, esta descripción de estabilidad, bien, podrían causar limitaciones en las actividades de andar distancias largas y mantener la posición del cuerpo. Y estas limitaciones de actividad podrían repercutir en la participación de su tiempo libre y ocio. Es decir, que es un lenguaje común en el que si lo que propone la CIF es vamos a utilizar todos un lenguaje común para que si yo relaciono o si yo quiero hacer una descripción de la capacidad o del funcionamiento que tenga un paciente, que podamos utilizar un lenguaje común en el que todos sepamos de lo que estamos hablando. Evidentemente, claro, yo esa hipótesis la tengo que corroborar, ¿no? O todo lo contrario, a lo mejor tengo que desechar. Entonces, para hacer eso tengo que poder medirlo. Y para eso, cada uno de esos ítems que habéis visto, la CIF propone unos calificadores. Es decir, desde no hay problema hasta problema completo. Entonces ahí está lo bonito que podéis encontrar con el razonamiento clínico. Si yo mejoro y el problema moderado, por ejemplo, del tono de los estabilizadores de cadera mejora, a lo mejor, y esto pasa de un 2 a ser un 1, ver la relación que existe esa mejora en el tono con la mejora de la actividad y por tanto la mejora de la participación. Es decir, poder ver cómo se va relacionando la mejora en unos componentes con la mejora de una actividad, de una participación, ¿no? Esto es lo que propone, que yo para poder hacer hipótesis tengo que medirlas. Esta es la manera en la que la CIF propone hacer esta medición. De hecho, los modelos, actualmente tenemos modelos de medición y modelos de razonamiento clínico basados en la CIF. Y de hecho podéis ver que en la revista de Physical Therapy podéis ver que esta es la incorporación que se está haciendo de los diferentes modelos que existen de razonamiento clínico, en el que aquí podéis ver el razonamiento clínico, desde la utilización de medidas, cómo se hace el examen, cómo se hace la evaluación, generación de hipótesis, cómo se hace el tratamiento para volver a medir. Fuera podríais tener los principios que tenéis, que son de práctica basada en evidencia, de Sackett. Entonces aquí tenéis, bueno, pues la mejor evidencia disponible, la perspectiva del paciente, el juicio del clínico. Pero lo que os encontráis en este modelo de razonamiento clínico basado en la CIF es que en el centro encontráis este modelo que está hablando la CIF. Es decir, que el individuo, la actividad y el objetivo de la participación como uno de los elementos principales debe estar presente en los modelos de razonamiento clínico de nuestros pacientes. Dicho de otra manera, vamos a trabajar sobre la actividad, es lo que nos propone la CIF. Sea como sea, trabajaremos este modelo de razonamiento clínico para que cuando trabajemos sobre la CIF podamos incorporar la actividad en una situación vital del paciente. Es decir, cómo el paciente es capaz de transferir lo que estábamos viendo de la actividad a una situación que para este paciente puede ser vital, como en este caso era su actividad de tiempo libre y ocio, que era bucear. Ya está. Muchas gracias, Miguel.